¿Qué tal? Buen día, buenas tardes o buenas noches donde se encuentre mirando este video. ¿Cómo les va? Arrancamos nuestro tercer videoblog de esta nueva serie que tenemos aquí en este canal de YouTube. Y nos toca hablar un poco de NASCAR, otra vez mi categoría base, que es la NASCAR Track Series, categoría que me toca a mí relatar y comentar, como saben, a través de BLN. Y nada, como no hubo transmisión por problemas técnicos, en mi caso obviamente, nada, los invito a ver este pequeño video resumen que se armó para ir viendo cómo fue la carrera, un poco comentar lo que sucedió en esta pista y después ya más en el próximo video prometo hablar un poco de los 10 clasificados, cómo vamos a llegar a Darlington. Pero bueno, vamos a esta fecha 18, a Richmond. Nos metemos ya definitivamente en Richmond, como dijimos, fecha 18 de la NASCAR Track Series, que tuvo, llamémosle, muchas cosas, algunas cosas interesantes, otras no. Arrancaba la carrera con la pole de Corey Heim, el piloto de la máquina 11 de Tricon Garage, había sido el más rápido en clasificación el viernes. Entonces nada, alargaba de la pole position. Fue una largada tranquila. En la primera etapa no sucedió tanto como para ir resumiendo. Sí que, a ver, tuvimos, como aclaré en el video anterior de Tracks, hablamos de los cambios que tuvo Pérez de Lara, que tuvo Honeycourt. Y bueno, Honeycourt que empezaba a remontar, que había tenido una clasificación bien para lo que es la máquina 52. Lo teníamos a Sammy Smith en la 7 de Spire. A Christian Edkes, que estaba volviendo a la categoría. Recordemos que por ser esta carrera especial, porque es el final de la etapa regular, no se pueden tener pilotos de Cup como pilotos invasores. Entonces teníamos a Christian Edkes de la Xfinity que se sumaba. Y en el fondo lo veíamos a la máquina 17, la de Gio Ruggiero, que estaba en modo remontada total. ¿Por qué? Porque él tenía que avanzar, él tenía que llegar al playoff y necesitaba remontar puntos. Había alargado último en la carrera aquí en Richmond porque había tenido problemas con la camioneta en la clasificación. Mientras tanto, Laney Ritz y lo veíamos ahí a Tyler Ankrum ahí peleando. Y en este caso Daniel Hemric, máquina 19, que quedaba fuera de competencia. Una lástima, pero ya tenía su clasificación asegurada por victoria. Grant Enfinger y Laney Ritz peleaban en el tercer lugar. Y esto fue la tónica de toda la carrera, de toda la competencia, en la primera, en la segunda y en parte de la tercera etapa. La batalla entre Corey Heim y Ty Majeski. Una vuelta que nos tuvieron bastante frenéticos entre las vueltas 18 y 25, pongámosle, donde Corey Heim se acercó y perdió la posición en ese momento con Majeski, pero Heim que no se rindió en ningún momento. Y ahora sí lo veíamos a Tyler Ankrum, que trataba de remontar un poco sobre la máquina de Ben Rhodes que estaba también tratando de pelear puntos para el ingreso al playoff. Crafton también peleando con Sammy Smith, un Crafton que en el final de carrera fue protagonista, pero no nos adelantemos. Por ahora lo teníamos a Crafton peleando con todo el pelotón y a Ben Rhodes que tratando de sumar puntos de la manera que sea, sabiendo que Ruggiero venía en modo remontada y que por ahí Jake García necesitaba estar lo más lejos posible para que por ahí Ben Rhodes tuviera alguna oportunidad en el tema de los cortes de puntos. Mientras tanto ya todos empezaban los primeros doblados. Uno de los primeros era Frankie Muniz, una camioneta 33 que está haciendo más que en sí una pesadilla para la temporada debut de Frankie Muniz. Pero bueno, en el medio lo teníamos a Crafton, a Honeycourt también peleando un poco por esas posiciones. Recordemos que Crafton ya estaba muy complicado con los puntos, ya solamente le urgía la victoria, ya los puntos no servían de tanto. Y en las últimas vueltas de la etapa, por ahí ya lo veíamos a Honeycourt siguiendo peleando con Enfinger. Ya venía atrás también Christian Edkes, para lo que era algunos puntos ya para empezar a asegurarse lo que era la segunda y la última etapa, que eran las decisivas. Ya llegando a la parte final de esta etapa, ya Edkes superaba también a Enfinger y iba a la persecución de Caden Honeycourt, que recordemos está en la 52 del equipo de Stuart Friesen. Pasaba la primera etapa, ganaba Ty Majeski la primera. Se aseguraba algunos puntos de playoff, pues somos un puntito de playoff también, entonces como te asegurabas también puntos, y bueno, Majeski lo supo aprovechar en esta máquina 98 del equipo TORSPORT y se quedaba con la primera etapa.
Llegaban las paradas también en esta etapa, si mal no me acuerdo. Ahí ya vamos a ver la imagen, a ver si nos muestra las paradas por combustible y neumáticos. Ahí está, la memoria no me fallaba tanto. Majeski, Ritz y Corey Haim se iban a los pits a hacer sus primeras paradas. No iba a cambiar mucho en esta primera ronda de paradas, no cambió tanto. Sí se veía un poco a Corey Haim que estaba un poco perdido, porque si bien hubo un momento en donde tuvo el dominio en la primera parte de la primera etapa, no pudo, por ejemplo, superar a Majeski en esta parte de carrera. Se reiniciaba, Corey Haim largaba primero porque Tricon había hecho un gran trabajo en pits, pero tenía que pelear con Majeski, y en el momento Laney Ritz peleaba con Sammy Smith, lo superaría en cierto momento, y volvíamos a tener a los tres de cabeza punteando. Ahora vemos a Jake García también, un García que también desesperado por puntos. ¿Por qué? No había hecho su parada, estaba en una estrategia alternativa García y buscaba tratar de acercarse a posiciones de punta, no solo por victoria, sino para sumar puntos. Y empezaba la primera ronda con la primera varilla, la de Luke Fenhaus. Fenhaus, que recordemos está en un programa a tiempo parcial con la gente de TorSports, entonces como que es normal que tenga estos errores de debutante. Bueno, Fenhaus pierde el control de su camioneta, hace ponerle un semitrompo, y para evitar pegar contra el muro y contra la camioneta de Fenhaus también lo veíamos a Spencer Boyd, máquina 76, que también entraba en este semitrompo para evitar un poco impactarse contra el muro o contra la misma camioneta de Fenhaus. Ben Rhodes que hace su parada, buscando también otra estrategia alternativa para ver si lo podía ir a cazar a Ruggiero y a Jake García. Recordemos que ellos todos estaban peleando por el tema de la entrada al playoff. Esto siempre tengámoslo en cuenta, que ellos tenían su lucha particular para la entrada al playoff. Y todavía faltaba mucha carrera, estábamos en la vuelta 93, 250, todavía no llegamos ni a la mitad de la segunda etapa. Y se relanzaba con Corey Haim y Tay Majeski de nuevo, Laney Ritz que también ya se empezaba a colar a la línea de Tay Majeski. Y esta era la tónica durante toda la segunda etapa también. La pelea entre Corey Haim, entre Majeski, entre Laney Ritz. Fue la constante también en la segunda etapa, no vamos a negarlo. Crafton que también buscaba también superarlo a su compañero, a Ben Rhodes. Mientras tanto, Edkes y Rhodes superaban también la línea de Sammy Smith. Recordemos, Rhodes, repito, con la desesperación de ir a buscar puntos porque se escapaba su posibilidad de playoff. Entonces tenía que ir a buscarlo casi de forma desesperada a las posiciones de cabeza, y más sabiendo que García estaba en un octavo lugar, que eso era incómodo. Mientras tanto lo teníamos a Caden Honeycourt que ya con los puntos de la primera etapa ya casi que se aseguraba su participación en la próxima etapa de playoff. Como vemos ahí en la placa, será el 30 de agosto en Darlington, ya con los 10 clasificados, los 10 ganadores que ya tendremos. Ya había 6 ganadores, 4 que van a entrar por puntos. Majeski, que tomaba la punta de la carrera por sobre Corey Haim. Ya Majeski clasificado por puntos, había clasificado en el Glen, así que ya teníamos 2 clasificados al playoff. Y Corey Haim, que ya tenía sus 6 victorias, iba a llegar bastante holgado a lo que era este playoff, y buscaba asentarse más y buscar su nueva victoria. Una nueva amarilla que teníamos en esta segunda etapa, una segunda etapa un poco cortada, más en la segunda parte de la etapa, que era la camioneta de Dawson Sutton, que se iba fuera de competencia, que había impactado contra el muro. Y ahí vemos la repetición de el incidente de Sutton, que lo dejaba también fuera de competencia. Una temporada de la 26 que tampoco dio mucho más de sí. Y bueno, ya después de esta etapa y de una nueva ronda de paradas para algunos pilotos, y lo veíamos también a Sutton, que también ya se despedía de la competencia final. Y ahí vemos a Majeski, que entraba por neumáticos, entraba también por combustible, buscando también esa estrategia alternativa que le brindaba la amarilla para ir a buscarlo a Corey Haim. Entonces, ir a buscar, también lo vemos a la camioneta de Honeycourt, aunque diga Friesen, es la de Caden Honeycourt. Y bueno, Majeski que salía por delante, Honeycourt que buscaba también algunos puntos más para poder asegurarse casi de forma definitiva su clasificación al playoff.
Es interesante porque la 52, recordemos, ya tenía su clasificación por la victoria de Friesen, pero el accidente que comenté en el primer videoblog lo dejó fuera, y Honecourt, que necesitaba los puntos para asegurarse, asoció con la gente de Halmar Friesen Racing, así que se queda con esa camioneta hasta fin de temporada y los dos siguen peleando en el playoff. Como decíamos, se relanzaba la competencia final. Corey Haim y Laney Ritz estaban adelante, Majeski se retrasaba por la parada, Majeski con estrategia alternativa ya se iba acercando. En esas últimas vueltas se hizo un stream muy bueno, había hasta marcado uno de los récords de vuelta para la máquina 98, entonces venía un ritmo bueno, superaba a todos sus rivales, a García, a Sam Smith, a Honecourt, a Atkins, ya se ubicaba en un quinto lugar, lo iba a buscar también a Chandler Smith, lo superaba a falta de 20 vueltas para el final de esta segunda etapa. Recordemos que la carrera es en esta segunda etapa venía bien. Majeski, que superaba la línea de Ben Rowe, de su compañero de equipo, y ya se ubicaba segundo, y el ritmo de Majeski era inalcanzable en ese momento, y a ver cuántas vueltas iba a durar Corey Haim, un Haim que necesitaba sí o sí la defensa. Bueno, mientras tanto, en la parte del pelotón de intermedio lo teníamos a Honecourt, a Atkins, a García, a Enfinger, todos ellos peleando por posiciones intermedias, más teniendo en cuenta que, por ejemplo, García necesitaba los puntos, y esas posiciones, esas batallas eran perjudiciales porque los tenías a Ben Rhodes ahí peleando, y a un Gio Ruggiero que también venía en avance, entonces no te convenía perder tiempo en ese pelotón, y eso lo sabía también Jake García. Y bueno, en el medio también estaba la lucha entre Chandler Smith, estaba Honecourt también peleando, esa lucha también en la que también se quería sumar la máquina de Enfinger, la máquina número 9, recordemos todos ellos ya clasificados, tanto Enfinger como Honecourt. Y bueno, lo veíamos a García, un atrevido Jake García que iba a buscar la posición de Corey Haim, que a ver, en el ritmo Haim se estaba cayendo, pero estaba ahorrando ritmo, y García que lo iba a buscar por un lado y por el otro. También veíamos un poco el tema de las paradas, cómo estaban, y Haim tenía esa desventaja por sobre Jake García, entonces García se podía ir a buscar la superación, aunque por ahí por camioneta no le iba a dar tanto. Haim, recordemos, estaba en ahorro de ritmo, pero aún así le daba para ir a buscarlo a la máquina de Corey Haim. Majeski que lideraba y que se quedaba también con la segunda etapa, un Ty Majeski que hasta ese momento era el líder indiscutible de la competencia y que también se llevaba, como digo, la segunda etapa, que era el máximo candidato a llevárselo, pero que quedaba saber cuál era el ritmo de Corey Haim en la última etapa, que es la etapa donde a Haim le costaba mucho en estas pistas cortas, y que a Majeski era su fuerte, por eso en IRP ganó, y por eso era un gran candidato en esta etapa, en la última. Se veía un poco en esta, llamémosle, penúltima ronda de paradas, donde paraba Ben Rhodes, García y Corey Haim. Recordemos, los dos primeros estaban allí en pelea por las posiciones del último clasificado por puntos, entonces ya era una lucha distinta a la que por ahí tenía Corey Haim, Majeski y Laney Ritz. Más que nada era ellos la pelea entre sí, los demás estaban teniendo su ritmo, y teníamos estas dos luchas en esta parte final, que era la lucha entre Ben Rhodes, Jake García y Gio Ruggiero por el último clasificado, y la de Corey Haim, Ty Majeski y Laney Ritz por la carrera. Y ya a 120 vueltas del final, el pace car se iba y se iba a relanzar esta última etapa, una última etapa que tuvo sus cambios, tuvo sus derivaciones, y donde por ahí Majeski era la máquina. Y ahí teníamos la máquina 44, la de Pérez de Lara, que quedaba fuera un rato de competencia. No sacaron la amarilla, Pérez de Lara igual volvió a competencia, un Pérez de Lara que le costó mucho. A ver, en la práctica fue rápido, en clasificación tuvo sus más y sus menos, pero que en carrera el ritmo le sigue costando al piloto capitalino, al piloto de la Ciudad de México, que viene costando mucho su ritmo de carrera. Entonces a Pérez de Lara su adaptación a Nice le sigue costando, y hay que tenerlo en cuenta porque ya va a estar hasta final de temporada y los puntos de propietario eran importantes. Honecourt, que seguía también en persecución en ese momento de Chandler Smith, mientras tanto paraba Laney Ritz, Majeski que imprimía ritmo, que estaba haciendo rápido y estaba siendo el dominador de la competencia final. Majeski que se encuentra con su compañero de equipo, con Crafton, mientras García hacía superado. O sea, ahí teníamos los tres pilotos de Torsport. Y acá vemos la maniobra que define todo. Crafton, queriendo desdoblarse de su compañero de Majeski, se toca con él, provoca la amarilla mientras García estaba en pit lane.
Majeski entra en trompo, Crafton queda también con problemas, tiene que entrar también en trompo nuevamente Spencer Boy, y acá está la maniobra que define un poco la carrera. Crafton desesperado porque necesitaba desdoblarse. Y en una acción bastante absurda, toca a su compañero de equipo, a Majeski. Majeski termina en trompo, trata de evitar la salida del muro y termina muy dañada la máquina 98 de Majeski. Crafton, que también queda muy complicado. Y esta lucha en Torsports derivó, y esto lo dejo para después, para el próximo video, si quieren un poco extiendo el tema, pero esto derivó en que Crafton quede fuera de Torsports, se retire después de más de 20 años en la categoría, el 3 veces campeón de Trucks, se retire y deje la 88 para 2026 en manos de Majeski. Pero lo repito, lo voy a dejar si quieren para otro video. Nosotros seguimos repasando Sammy Smith y Gio Ruggiero, que no habían hecho su parada. Estaban dominando hasta que llegaba Corey Haim, se adelantaba a su compañero de equipo e iba por el Death Spire. Un Ruggiero que, repito, estaba urgenciado de puntos, y mientras García seguía en top 10, a Ruggiero nada más le servía la victoria. Entonces García, desesperado, sabía que quedarse ahí estaba bien, y Ruggiero que necesitaba sí o sí la victoria. Llegaba Majeski para sumarse a ese pelotón. Ruggiero, que no tenía camioneta para más, le costaba mucho el ritmo a la máquina 17 y se iba cayendo a pedazos, y ahí lo veíamos la Corey Haim superando a Sammy Smith, que ya el ritmo de la serie tampoco daba para mucho más y también debía superar. Entonces la máquina 11 recuperaba la punta de la carrera, y la pregunta era si Majeski lo iba a poder superar o no. Después del trompo, no sé si tuvo ritmo para más, era la pregunta que todos nos hacíamos en esa etapa, si Majeski tenía ritmo. A falta de 18 lo superaba a Sammy Smith, pero ya se había escapado Corey Haim, entonces ya no había mucho más. También se sumaba Laney Ritz, que también lo iba a superar, pero ya repito, el ritmo ya era tarde, y el ritmo que había imprimido Corey Haim ya fue el suficiente, no había mucho más para hacer, y teníamos a un Corey Haim que se llevaba su 7ª victoria del año. Para él, su última victoria en esta etapa regular, ya había sido campeón 2 carreras antes, pero ya se quedaba con la etapa regular, su 7ª victoria del año, otros puntos bonus también para su cuenta particular, y se va con más de 40 puntos al playoff. Ya le saca 40 puntos a Laney Ritz y a todos los que venían, a Ankrum, a Henrik. Ya lo de Corey Haim es literal una locura, es hasta casi insultante la ventaja que ha tenido Corey Haim. Entonces ahí se nota el trabajo que hizo la gente de Tricom, la gente que hizo para sacar esta camioneta en sí. La verdad que impresionante la carrera que ganó Corey Haim. Yo repito, no me voy a cansar de destacar el trabajo que hizo la gente con él, y es algo que al final, si nos quedamos con eso, ¿qué quieren que les diga? Gran victoria, gran trabajo para la gente de Tricom, para la gente de la camioneta número 11, se llevó su 7ª victoria. Segundo quedó Majeski, tercero Laney Ritz, cuarto Sammy Smith, quinto con un gran trabajo, aunque no lo nombré, la de Corey LaJoie que recordemos que había reemplazado a Pérez de Lara. Sexto había terminado Ruggiero, que hizo todo y más, pero se quedó corto. García, también lo teníamos a Ben Rhodes, a Sammy Smith y a Honeckau, que completaron el top 10. Los 10 clasificados, lo decíamos, y a ver, decíamos que Corey Haim, Laney Ritz, Chandler Smith, Daniel Hendrick, Tyler Ankrum, lo decíamos de Rahal Karut, de Majeski, de Enfinger. Y se sumaba también Honeckau, y también se suma Jim García, que con este top 10 se llevaba su clasificación. Pero bueno, como digo, si quieren, dejo para la próxima, hablo un poco de los 10 clasificados, cómo llegan los 10 antes de la carrera en Darlington. Si quieren, como previa, hablo del playoff antes de hablar un poco de lo que será la carrera en sí. Pero bueno, cerramos este video. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por seguir a la NASCAR Truck Series. Prometo ya que el próximo video vamos a hablar de playoff y vamos a hablar de un montón de temas más para ir cerrando también esta categoría, que de a poco le vamos